Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras y profesoras, a esta cápsula educativa en donde hablaremos sobre las inervaciones, tanto sensitivas como motoras, que nos entrega el nervio trigémino con sus tres ramas. Primero, vamos a recordar un poco los agujeros de salida o entrada de las tres ramas del nervio trigémino. La rama oftálmica del nervio trigémino o NB1 ingresa al cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Pasa dentro de la cavidad de la órbita, apoyado sobre el músculo elevador del párpado superior, para luego dar su primera rama colateral meningia, la cual inerva sensitivamente las meninges, y después dará sus ramas terminales, las cuales son nervio frontal, nervio nasociliar y nervio lagrimal. El nervio frontal irá a inervar sensitivamente el párpado superior. Luego de inervar sensitivamente esa región, el nervio frontal prosigue su camino para llegar a inervar a la mucosa del seno frontal y así por último puede dirigirse hacia la zona de la región frontal y el cuero cabelludo para terminar las inervaciones. El nervio lagrimal irá a inervar sensitivamente a la glándula lagrimal junto con la ayuda de la comunicación del nervio cigomático perteneciente a NB2. El nervio nasociliar irá a inervar de manera sensitiva la cavidad nasal y orbitaria, específicamente a la mucosa del seno esfenoidal, las celdillas etmoidales y la mucosa olfatoria. También inervará sensitivamente el dorso nasal y por último entregará inervación sensitiva al globo ocular, como por ejemplo en la reacción a la luz. A continuación veremos las inervaciones que otorga la rama maxilar, o más conocida como NB2. La rama maxilar o NB2 discurre hacia adelante desde el ganglio trigeminal, entra al agujero redondo y luego pasa a la fisura pterigomaxilar. Al ir llegando, este se divide y continúa como el nervio infraorbitario, el cual seguiremos primero. El nervio infraorbitario pasa por el surco infraorbitario, luego por el agujero infraorbitario, llegando a la nariz, donde dará inervación a la región genial. El nervio faríngeo pasa por el ganglio pterigopalatino, luego por la faringe, donde posteriormente irá a inervar la mucosa de esta. El nervio cigomático irá a inervar la piel de la región temporal y cigomática de la cara, al igual que la de glándula lagrimal, donde por esta salen fibras parasimpáticas. El nervio alveolar superior medio pasa por la pared lateral del seno maxilar, llegando al paladar duro, inervando desde los primeros molares superiores hacia los premolares. El nervio nasal posterior superior inervará la mucosa de la concha nasal superior y media, pasando por el ganglio pterigopalatino y luego por las fosas nasales. El nervio nasopalatino pasa desde el ganglio pterigopalatino hasta el tabique nasal, luego pasa por el canal incisivo llegando al paladar, donde va a inervar la parte anterior del paladar. El nervio palatino menor pasa desde el ganglio pterigopalatino hacia la cavidad oral, donde irá a inervar el velo del paladar y la mucosa que recubre la tuberosidad del maxilar. El nervio palatino mayor inerva la mucosa de la concha nasal inferior. Luego va a inervar el paladar duro, para posteriormente pasar por la cavidad oral hasta llegar al paladar blando, inervándolo. El ramo meningio irá desde el ganglio del trigémino hacia el cráneo, con el fin de inervar las meninges que se encuentran en dicha zona. A continuación, veremos las inervaciones que otorga la rama mandibular, o más conocida como NB3. La rama mandibular o NB3 sale del ganglio trigeminal y se dirige hacia abajo a través del agujero oval. Esta se sitúa en la fosa infratemporal y se ramifica al salir del agujero oval. Es una rama que está compuesta por fibras sensitivas y motoras. En su primera rama colateral se encuentra el ramo meningio, el cual irá a inervar la dura madre craneal. Al seguir inferiormente, esta rama se divide en dos troncos terminales, tronco terminal anterior y tronco terminal posterior. En la rama mandibular o NB3 tendremos la primera colateral, que es el ramo meningio, el cual irá a inervar la dura madre craneal.
El nervio alveolar inferior otorga inervación en los dientes inferiores, el mentón, la encía inferior y el labio inferior. El nervio auriculotemporal irá a inervar la articulación temporomandibular, la glándula carótida, el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y la oreja. El nervio lingual irá a inervar la mucosa sublingual, las glándulas sublinguales y las glándulas submandibulares a través del nervio facial para entregar información sensorial y parasimpática. Además, también inervará las amígdalas palatinas y la encía lingual de las piezas dentarias inferiores. El nervio temporomesentérico se divide en dos ramos: el nervio temporal profundo posterior, el cual irá a inervar el fascículo posterior del músculo temporal, y el nervio mesenterino, el cual irá a inervar el músculo mesentero. Tendremos unos ramos accesorios en donde estos irán a inervar el músculo pterygoideo lateral. El nervio temporobucal se divide en dos ramos: el nervio temporal profundo anterior, el cual inervará el fascículo anterior del músculo temporal, y el nervio bucal, el cual inervará sensitivamente al músculo buccinador y además entregará inervación de la mejilla tanto en la parte interna como externa. Tendremos unos ramos accesorios en donde estos irán a inervar el músculo pterygoideo lateral. Tendremos un tronco común que irá a inervar motoramente al músculo pterygoideo medial, al músculo tensor del velo del paladar, al músculo tensor del tímpano y al diente anterior del músculo digástrico. Por último, vamos a hablar de que existe una enfermedad llamada neuralgia del trigémino o tic-douloureux, la cual presenta un dolor facial paroxístico en donde se siente una descarga eléctrica de segundos de duración repetidamente, lo que desencadena una estimulación sensorial en zonas específicas de la cara y distribuido en varias ramas del trigémino. Generalmente, este dolor aparece al comer, al lavarse los dientes, al tocarse la cara, con el aire, con el frío, entre otras cosas. Las ramas más afectadas son generalmente la mandibular y la maxilar, y por el momento esta enfermedad no tiene cura, por lo que lo único que calma este dolor provocado por los tics es la ingesta de medicamentos o antibióticos. Aquí hay una pequeña representación de cómo afecta esta enfermedad al trigémino.